Bueno, muy buenos días a todas, ¿cómo están? Eh, bueno, mi nombre es Leandro Ibáñez, soy profesor de la Facultad de Diseño y Comunicación de esta casa, la Universidad de Palermo, y tengo el gusto, el agrado de, por segundo lunes consecutivo, poder encontrarme con ustedes para trabajar un tema que tiene que ver un poco con las áreas de estudio en las cuales me desempeño, en particular el álbum de familia. Nosotros, sé que hay algunas personas que vienen del lunes pasado, pero bueno, para aquellos que se integran este lunes, el lunes pasado estuvimos trabajando sobre una introducción al álbum de familia, qué es el álbum de familia, qué cosas podemos analizar, qué cosas podemos intuir, observar, y a partir de eso empezar a hacer algunos tipos de reflexiones que tienen que ver, o que son posibles, desde el archivo familiar propio, o desde el archivo familiar de otras personas, si lo queremos llevar a cabo en el marco de una investigación más disciplinar. Para la propuesta de hoy, lo que las invito, si tienen ahí a mano, algunas fotos de su propio álbum, ¿sí? Que pueden ser de su mamá, de su papá, de sus abuelos o de sus abuelas, o de ustedes mismos. Si tienen ahí algún álbum familiar cercano, con una o dos fotos va a ser suficiente, más que nada porque vamos a ir viendo algunos conceptos que tal vez son ricos de analizar sobre la propia historia, sobre el propio archivo, con algunas pistas que después, si a ustedes les interesan, pueden seguir incursionando o investigando. Entonces, si es posible, si tienen alguna foto a mano, sería interesante poder trabajar sobre eso. Un poco la dinámica la vimos el lunes pasado. Mi idea es ir presentando algunos conceptos claves que tienen que ver en particular sobre los estereotipos de género en el álbum de familia. Si bien no podemos entablar una conversación más dialógica, pero podemos ir escribiendo o compartiendo impresiones, preguntas, sugerencias, acá en el chat del Zoom. Bueno, vamos a arrancar entonces. Para abordar el género, y particularmente los estereotipos o las construcciones de estereotipos de género en el álbum de familia, primero tenemos que presentarnos a nosotros mismos, cuestionarnos, reflexionar sobre el género y el sexo, ¿no? Digo que acá hay como una diferencia bastante, es una diferencia marcada, pero que muchas veces se ponen en discusión o antagónicamente pareciera que tienen puntos de contacto y a veces no lo es tanto. Lo que les quiero contar es que el marco teórico con el cual vamos a llevar a cabo este encuentro es el de Fina Sáenz, la fotobiografía, es una psicóloga española que, bueno, tiene mucha bibliografía en relación al marco teórico que tiene que ver con el álbum de familia. Nosotros lo vamos a tomar un poco desde la mirada más reflexiva, pero bueno, les quiero comentar después, si quieren se los pongo en el chat, para que si ustedes quieren buscar más información o la bibliografía particular, sepan de dónde proviene toda esta información. El primer punto a diferenciar es esto, qué es el sexo y qué es el género. No sé si alguna tiene como alguna referencia, alguna decisión previa de haberlo trabajado, y lo quieren dejar acá en el chat, yo lo puedo ir leyendo. Lo primero que tenemos que pensar es que el género se define a partir del nacimiento. ¿Sí? Digo, hay una división de género en función del sexo con que nacemos. Lo interesante es que vamos a ir viendo cómo algunas investigaciones, sobre todo algunas teorías desde la perspectiva de género, pueden separar que nuestro sexo genital no es necesariamente nuestro género en el cual nos relacionamos con el mundo. En las sociedades patriarcales, esa diferencia sexual entre varones y mujeres, entre lo masculino y lo femenino, estructura las desigualdades en que se constituye este sistema social. Y muchas veces se piensa en este modo binario que venimos trabajando, ¿no? Lo masculino y lo femenino. Pero no tenemos que olvidarnos que el género es un constructo social. ¿Qué quiere decir? No está definido en ningún lugar,
qué es ser hombre, qué es ser mujer, y esa manera en que lo construimos, vamos a ir viendo que tiene que ver con la relación con cada persona y el mundo que lo rodea. ¿Cómo se aprende, y aprender en el sentido de cómo se adquiere algunas de estas nociones de lo masculino y lo femenino? Bueno, a través de espacios de socialización. Particularmente en la niñez, estos espacios se incorporan a partir de relación con nuestros padres, la familia, de la autopercepción, y lo que se definen mandatos de género. Que muchos de estos mandatos de género vamos a ir viendo en la medida en que avanzamos en el encuentro, que se repiten mediante ciertos mitos y ritos que nos constituyen como sociedad. Cada uno de estos géneros, de alguna manera, está adscrito a creencias, valores, roles estereotipados que se complementan y a la vez se jerarquizan, ¿no? Entonces, en esta diferenciación que vamos encontrando entre el sexo y el género, vamos a ver que no todos tenemos los mismos roles dentro de la sociedad, pero que estos roles son imposiciones, son lo que se denominan mandatos de género, ¿no? Lo interesante de poder, de alguna manera, reflexionar sobre eso es, ya que entendemos que el género es una construcción social, también podemos pensar en deconstruir ese género, ¿no? También pensando en un modo de relacionarlos entre las personas más justo y equitativo. En el álbum de familia, nosotros podemos ver que la familia en particular es uno de esos agentes socializadores que transmiten estos valores, entre comillas, que nos definen entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Siempre se piensa de alguna manera en un concepto binario que hoy en día, por suerte, ¿no? Y porque hay detrás de esto hay mucha investigación y muchas luchas que tienen que ver con las minorías sexuales, se empieza a poner en tensión, ¿no? Solamente no hay hombres y mujeres, sino que se pueden encontrar otro tipo de géneros o sexualidades que no tienen que ver o que no responden al binarismo tan como lo venimos pensando hasta estos momentos. Bien, y en relación a esto, vamos a ver que las representaciones de género se dan en 3 espacios, particularmente. El relacional, el interno y el social. Y ahora vamos a ir viendo uno a uno. El primer espacio, que es el espacio relacional, en el cual hay este aprendizaje de cómo ser del género que de alguna manera se nos ha asignado al nacer, vamos a encontrar 4 puntos fuertes, ¿sí? Que si ustedes ahí tienen sus álbumes, tal vez sería interesante como poder empezar a mirarlos. Primero, ¿cuál es la relación entre hombres y mujeres en el álbum de familia? ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos creciendo, en la medida en que nos vamos relacionando con otras personas dentro de la familia, por fuera de la familia, como decíamos, en otros espacios de socialización, como pueden ser la escuela, hay relaciones no equitativas, por supuesto, ¿sí? Que empiezan a poner en cuestión cómo ser hombre y cómo ser mujer. Y uno aprende, de alguna manera, cómo ser del género en que se le fue asignado, a partir del trabajo con el otro, ¿no? En la oposición, en la complementariedad, aparece esta relación de cómo desarrollarnos en un género o en el otro. Esto nosotros lo podemos ver en el álbum, lo podemos ver en las fotos, podemos ver cuestiones que tienen que ver con el tipo de actividades que desarrollan los hombres en presencia de las mujeres en presencia de los hombres, cómo se relacionan los niños y las niñas, por ejemplo, en el marco de una festividad, en el marco de unas vacaciones, cómo podemos ir trabajando esas relaciones que nos diferencian, pero que se aprenden observando, mirando, y por sobre todo muchas veces escuchando. El segundo espacio, perdón, dentro de este mismo espacio relacional, pero el segundo punto de relación es las relaciones entre hombres. ¿Sí? Generalmente las relaciones entre hombres tienden a ser relaciones más del tipo
más violentas, tienden a buscar espacios de mayor conflicto, tienen que ver con disposiciones de poder, disposiciones de fuerza. Generalmente se piensan en las actividades más masculinas, aquellas que tienen que ver con trabajos de fuerza, con trabajos que tienen que ver fuera del hogar, donde la relación muchas veces suele ser diferenciada en relación, nuevamente, a la fuerza o al poder. Y en cambio, en las relaciones entre mujeres, lo que vemos que se asocia, y esto es algo interesante que se puede ver en las investigaciones sobre los álbumes de familia, se asocia a tareas que tienen que ver más con lo doméstico, tareas que tienen que ver más con el interior de la casa, el cuidado de los niños, por ejemplo, el cuidado o atención de los adultos mayores, de las personas enfermas, e inclusive en las tareas o en los trabajos que son designados hacia las mujeres, estamos hablando, por supuesto que esto hoy ha cambiado muchísimo, pero estamos pensando más o menos en álbumes o en investigaciones que datan de mitad del siglo XX hasta los años 80, 90, y ahí empieza como a haber este conflicto que deviene también un poco de las demandas de la sociedad y cómo se empiezan a reconvertir estos cuestionamientos. Esas relaciones entre mujeres tienden a ser más de índole del interior de la casa, como les decía hace unos minutitos, y además que tienen que ver con cuestiones como la diversión, el tiempo libre, relaciones con el cuidado, pero siempre pensando en red entre mujeres, ¿no? Y por último, el cuarto observable son las parejas. Digo, en una pareja constituida, en este caso sí, estamos mirándolo claramente desde un marco heteronormativo, cómo se relaciona, cómo son esos puntos de encuentro entre ese hombre y esa mujer. ¿Cuáles son los posicionamientos del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Cuando se encuentra en una foto, por ejemplo, por tomar alguna, una foto de bodas, o en una festividad. ¿Cuáles son, de alguna manera, los puntos de referencia de esas parejas que han tenido sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos? Es decir, ese modo de ser pareja también es un estereotipo, también es un constructo social, y de alguna manera lo aprendemos observando no solamente lo que tenemos cercano, sino también a partir de ciertos mitos que los encontramos en la oralidad que se va desarrollando entre generación y generación, pero que lo podemos ver perfectamente en nuestros álbumes de familia. No sé si ustedes tienen, por ejemplo, fotos de casamiento de sus abuelos, o de sus bisabuelos, o de sus padres. Es interesante ver ahí, por ejemplo, quién abraza a quién, cómo es la relación de los cuerpos, cuál es la cercanía. Muchas veces se acostumbraba, a principios de siglo, ¿no? Pero se acostumbraba a los matrimonios arreglados, ¿sí? Sobre todo en los pueblos del interior. Había esta cuestión de que el hombre era asignado a una mujer, o una mujer era asignada a un hombre, pero por cuestiones que tenían que ver con las relaciones entre las familias, a veces relaciones de poder, pero a veces simplemente relaciones comerciales o de apellido. Bien, ese tipo de matrimonios arreglados, que tal vez el amor no era de alguna manera lo que los unía, también lo podemos empezar a ver a partir de esas fotos de bodas, ¿no? La estructura de los cuerpos, la ceremonia, las miradas. Un poco de esto lo vimos la semana pasada, pero es interesante poder empezar a cuestionar que este modo de aprender a ser varón o ser mujer, esta cuestión que tiene que ver, como les decía, desde una perspectiva de género, lo aprendemos también mirando álbumes. El segundo punto es el espacio interior, ¿sí? Esto tiene que ver específicamente, si el anterior tiene que ver en relación con los otros y las otras, en el marco de la familia, el espacio interior es la autopercepción del género, ¿no? Digo, y acá es donde empiezan a aparecer las primeras puntas de reflexión que los investigadores empiezan a decir, bueno, el género, perdón, el género, sí, está bien, el género no necesariamente tiene que ir de la mano del sexo, ¿sí? De la genitalidad. Podemos empezar a encontrar
muchas personas donde su autopercepción del género, sus sentimientos en relación a los roles de género, empiezan a generar un tipo de malestar y en función de eso hay una respuesta a ello. ¿Dónde podemos verlo nosotros en lo que venimos trabajando? En los archivos de familia. Bueno, particularmente, Final Science toma 4 puntos. La vestimenta, los modos de vestirse, la pose de los cuerpos, los objetos que acompañan en esas imágenes a varones o a mujeres, y la actitud corporal que se desarrollan en presencia de otros o de otras. Acá si quieren, puedo hacer un parate de unos minutitos, y ustedes si quieren acá en el chat, cuéntenos, por ejemplo, en esas fotos que tienen, y si no las tienen a mano no pasa nada, algún recuerdo de alguna imagen que quieran contarnos, ¿no? Digo, por ejemplo, sus abuelas o sus abuelos, ¿recuerdan algún detalle del modo de vestirse, o de las poses, o de los objetos en presencia de esas imágenes? ¿Se anima alguien a poner acá alguna nota en el chat? Por supuesto que la vestimenta, tanto la pose como los objetos, va de la mano de la moda y de las tendencias, que generación a generación esto se va viendo modificado, pero es interesante ver que aún en esas modificaciones, muchas veces se encuentra un arrastre en estos conflictos que empiezan a aparecer, ¿sí? No todos nos queremos vestir de la misma manera, no todos adquirimos las mismas poses, el tipo de objeto que nos acompaña también va variando. Pero esto particularmente lo que dice Final Science es que cuando hay algún conflicto que tiene que ver con esta autopercepción del género que dista del sexo, empiezan a verse en este tipo de fotografías tal vez algo que tiene que ver con la rebelión de esto, de algo de esta marca del malestar. Y es interesante porque muchas de estas cosas, como veíamos la semana pasada, se acompañan del relato de la persona que está en la imagen, ¿no? Entonces podemos empezar a encontrar puntos de contacto entre una persona con un género que ha sido de alguna manera designado en función de su genitalidad, cómo esto empieza a resistirse a partir de la vestimenta o de la pose, o inclusive en relación con otros y con otras, como vimos antes en el espacio relacional, y después, a partir de su propio relato, es interesante poder encontrar esos puntos de contacto y de conflicto. Y el tercer punto, el tercer espacio, que es un poco el que nos convoca hoy, es el espacio social, ¿sí? El contexto social cambia de generación en generación, que cambia de sociedad en sociedad y por supuesto en diferentes culturas, empieza a ser un punto importante en esta autodenominación, por momentos autodenominación, pero por supuesto que es una autodenominación impuesta, como decíamos, al nacer, con los propios roles de género. Y acá hay 4 puntos importantes, uno que viene de la mano de los 2 anteriores, que tiene que ver con la moda, los modos de vestirse, los modos de peinarse, ¿sí? Los diferentes tipos de accesorios. Nuevamente, de niños aprendemos que en función del género que nos fue asignado, tenemos que vestirnos de una manera o tenemos que vestirnos de otra, tenemos que peinar de una manera o peinarnos de otra, el tipo de accesorios que nos acompañan. Pero lo interesante es que no solamente lo aprendemos observando, sino también a partir del mandato oral. ¿Sí? Digo, alguien en algún momento de nuestra niñez nos dijo, bueno, los varones deben usar el pelo de esta manera, las mujeres deben utilizarlo de esta manera. Las mujeres pueden utilizar falda o pollera, los varones deben utilizar bermudas o pantalones. Reitero que esto hoy está cambiando muchísimo, pero son cuestiones aún minoritarias, y es interesante, a la luz de nuestros propios archivos, poder empezar a cuestionar, porque vamos a ver que esos cuestionamientos son los que de alguna manera nos van a permitir seguir avanzando en este tipo de reflexiones que hoy en día en nuestra sociedad
empiezan a ponerse como temas de discusión. El segundo punto son las relaciones vinculares. Bien, ¿cómo se relacionan los hombres y las mujeres, los hombres y los hombres, las mujeres y las mujeres? Lo vimos un poco recién en el espacio relacional, pero en el espacio social también hay un punto de contacto en el tipo de relaciones o vinculares, amorosas, afectivas, que se dan entre hombres y mujeres y entre varones y varones, y hay algo que se empieza a repetir, uno empieza a aprender ese modo de ser. Lo mismo con las relaciones de vínculos de amistad o de familiaridad. Me voy a saltar el tercer punto, porque es un poco lo que quiero que trabajemos a continuación, así que ahora lo retomo. Pero el cuarto, que tiene que ver con las ocupaciones, oficios, trabajos, deportes y hobbies, en particular es interesante cómo hay mandatos, hay oficios, hay modos en los cuales, modos o espacios de trabajo, ¿no? En los cuales nos podemos desarrollar a partir de estas condiciones de género. ¿Alguien se anima acá en el chat, por ejemplo, a pensar, tal vez es una de las más sencillas para poder analizar? Por ejemplo, ¿cuáles son los oficios o los trabajos, deportes o hobbies que están asignados a las mujeres, ¿no? Nuevamente, desde un cuestionamiento, pero lo interesante es poder primero observar cuál es el estereotipo para de alguna manera poder deconstruirlo, ¿no? ¿Alguien se anima a pensar un oficio, un trabajo que esté asignado para hombres o para mujeres? Por ejemplo, a mí se me ocurre que durante muchos años la profesión de maestra o de enfermera estaban fácilmente asignados a el género femenino. Y trabajos o profesiones más del estilo de la ingeniería, del trabajo de carga, estaba más pensado hacia el género masculino. Bueno, lo mismo lo podemos pensar con los deportes, ¿sí? O con los hobbies. Hay ciertos hobbies que es interesante, yo les cuento algo más anecdótico. Trabajo en una escuela para adultos, ¿no? Donde se dan oficios, y ahí se puede ver, por ejemplo, que hay oficios, hay aulas, quiero decir, aulas donde se dan estos oficios, por ejemplo, corte y confección, por ejemplo, telar, cocina, peluquería, peluquería, y uno en esas aulas ve una mayor presencia de mujeres. Aunque hay presencia de varones, mayoritariamente siguen siendo espacios ocupados por mujeres. Y otros cursos, por ejemplo, electricidad, soldadura, carpintería, estoy haciendo memoria, carpintería, y estoy pensando qué otro más de ahí. Bueno, pero esos tres, por ejemplo, tienen una mayor presencia de varones, aunque cada vez más hay presencias femeninas en esos cursos, lo cual es buenísimo. Es interesante cómo en los adultos, estamos hablando de personas de 40 años en adelante, siguen ocupando los mismos géneros, los mismos oficios o trabajos, ¿no? Bueno, entonces hay algo de esto que venimos conversando, que tiene que ver con los estereotipos de género, que si bien parece que está resuelto y que empieza a aparecer de manera en discusión en la sociedad, bueno, hay ciertos mandatos que se siguen repitiendo. Bueno, esto nosotros nuevamente lo podemos ver en nuestros álbumes, y esto es lo interesante. Digo, ¿qué oficios tenían nuestras abuelas? ¿Qué oficios tenían nuestros abuelos? ¿Cuáles eran sus hobbies? ¿En qué tipo de deportes se fotografiaban? ¿Cuáles eran los espacios de vacaciones, por ejemplo? ¿No? Digo, los espacios de tiempo libre que ocupaban varones y mujeres. ¿Podemos encontrar una repetición en esos modos? Bueno, seguramente lo podemos hacer, ¿no? Digo, y ahí un poco la invitación, se los dejo para que ustedes lo puedan hacer en algún otro momento, es
poder empezar a encontrar esos puntos de similitud. Bueno, miren que ahí estoy tomoferrando esto que estás diciendo porque está buenísimo. Esos puntos de similitud entre los oficios, pero también hay algo que se repite generación tras generación. Acá Fernando dice, sin ir a profesiones, el cambiar pañales o ocuparse de los niños, tal cual, digo. Todo lo que tenía que ver con las tareas internas de cuidado, ya sea de niños o de adultos, caía en manos del género femenino, caía en manos de las mujeres, ¿no? Y había algo de lo dicho, en muchos casos, y de lo no dicho en tantos otros, donde el hombre se desentendía de esas tareas, que eran más, si se piensa en tareas domésticas, porque se suponía que tenía la responsabilidad del traer dinero a la casa, ¿no? Entonces, la responsabilidad de fuera de la casa era del varón, la responsabilidad interna del cuidado de la casa era de la mujer. Pero esto en sí, lo interesante, es que es una construcción social, nuevamente, no está establecido en ningún lugar, no hay ninguna ley en particular que nos esté diciendo que esto tiene que ser así. Entonces, está bueno que lo podamos ver, nuevamente, porque son tensiones que generan distancias en los modos de vincularnos que podemos empezar a trabajar y a deconstruir. El tercero, ahí dice María Elena, en las fotos de viaje de mi familia no hay fotos de mi mamá manejando, solo de papá. Mamá manejaba poco. Tal cual, María Elena, exactamente. También el manejar, ¿sí? el manejar un vehículo, estaba muy asociado al rol de lo masculino, porque tenía que ver con la velocidad, porque tenía que ver con algo que tenía que ver de la técnica del auto, con el peligro, si se quiere, y esos eran atributos establecidos a lo masculino. De hecho, sin ir mucho más lejos, hoy en la calle, cuando hay un conflicto entre dos conductores, cuando se quiere insultar a alguien, sobre todo a una mujer, se dice andar a lavar los platos. ¿No? Digo, evidentemente hay algo ahí, aunque sabemos que las mujeres cada vez tienen lugares y espacios de mayor responsabilidad, de mayor jerarquización profesional, sigue operando de alguna manera en nuestro inconsciente colectivo esos modos de relacionarlos. Está buenísimo esto, Elena, porque no lo había tenido en cuenta, pero es verdad, ¿no? Digo, en las fotos de vacaciones muchas veces se encuentra este tipo de estereotipos de actividades. Fumar, por ejemplo, fumar durante mucho tiempo era una actividad social solamente de los varones. Las mujeres fumaban muchas veces a escondidas, fumaban entre amigas, no delante de los padres, no delante del marido. Después eso empieza a cambiar y se empieza a poner un poco como esto de fumar se pone de moda, porque tiene que ver ahí cómo opera también la publicidad y el manejo comercial del tabaco. Pero durante mucho tiempo fumar era una actividad prohibida para las mujeres, que lo debían hacer como escondidas. No había fotos de este tipo de actividades, de fumar, y solamente era dado para los varones. Retomando el espacio social, en el tercer punto, que es el que ahora vamos a trabajar un poco más, tiene que ver con los ritos sociales. ¿Sí? ¿Qué son los ritos sociales? Algunos son eventos religiosos, otros son ritos de paso, pero que están asociados a lo que nosotros vamos a denominar, un poco porque lo tomo de Fina Sáenz, el mito. ¿Sí? Hay ciertas construcciones mitológicas en el marco de todas las familias, que son relatos orales, muchas veces, que se transmiten de generación en generación. A veces son mitos que vienen de los bisabuelos, a los abuelos, a los padres, bueno, que nos llegan a nosotros, y que tal vez nosotros, sin darnos cuenta, se lo trasladamos a nuestros hijos, pero que tiene que ver con una construcción de entender el mundo. Yo acá les traigo una breve definición sobre qué es un mito. Fina Sáenz dice, es una forma de entender el mundo, de darle sentido, de explicar la vida, la sociedad o las relaciones humanas y su relación con la naturaleza o el cosmos. Los mitos transmiten valores y creencias, estructuran un sistema social de relaciones y lo justifican
como también estructuran y justifican la relación entre sus miembros. El mito sustenta una sociedad y genera determinados comportamientos sociales entre las personas que derivan y transmiten el propio mito. Es decir, cada tradición cultural y cada sociedad tiene mitos. Son figuras arquetípicas, son modelos de comportamiento, son creencias, son valores, que favorecen el desarrollo de ciertos comportamientos o lo que se establece muchas veces como guiones de vida de los miembros, en este caso de la familia, que es lo que estamos analizando. Una persona asume una tradición sociocultural, primero a través de la familia, y después a través de agentes socializadores, entre ellos la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, y estos mitos se actualizan continuamente a partir de ritos y se sintetizan a través de símbolos, ¿no? Entonces, primero se configura el mito. El mito entonces es un modo de entender, un modo de interpretar el mundo que nos rodea. Esos mitos se transmiten de generación en generación, o sea, entre sus propios integrantes, a partir, primeramente, de la familia, y después desde otros agentes socializadores. Se estructuran y se repiten, o sea, se materializan a través de los ritos. Y se sintetizan, o sea, uno los puede recordar a través de los símbolos. Para Fina Sáenz y para otros estudiosos de los archivos familiares, la foto de familia, pero particularmente el álbum de familia, es uno de estos tipos de símbolos. O sea, nosotros en los álbumes de familia podemos encontrar evidencias de estos ritos, ahora vamos a ver algunos, y a su vez esos ritos se configuran en una creencia mitológica. Entonces, acá también les devuelvo la reflexión a ustedes. ¿Conocen algún mito que les sea propio de su familia? Y cuando me refiero a mito, digo, puede ser algo mucho más pequeño, ¿no? No sé, a veces son en palabras, son como en dichos, son en recuerdos. Les comparto alguno de mi propia familia, no sé. Por ejemplo, tal abuelo tenía los ojos de este color porque era descendiente de polacos. Bueno, entonces, en eso, si bien hay un punto de contacto que tiene que ver con la ascendencia y con el género de la familia, ¿por qué no deja de ser un mito? Porque de alguna manera ese ojos claros, por decir algo, se transmitía en el resto de la familia. Entonces digo, todos los varones tenían que tener ojos claros porque eran descendientes de este sujeto. Y por lo tanto se empezaba a marcar algunas formas de comportamiento entre los que tenían ojos claros y los que no tenían ojos claros. Lo interesante es que es algo muy chiquitito, digo, el color de los ojos es algo ínfimo, pero en el mito de la familia se establecía un orden de vinculación y de importancia a partir de la semejanza con el que fue en algún momento el patriarca de la familia. Un patriarca que por supuesto hace tales años que ya no se encuentra entre los familiares, pero esa presencia, esa imagen del patriarca sigue operando en los modos de vincularse. Aunque tal vez ya hayan pasado 50 años o más. Bueno, eso por ejemplo es un mito. Y todas las familias tienen un mito. Lo interesante es que a veces no los encontramos como tal, no los encuadramos como tal, y pasan desapercibidos. Ahora yo les voy a traer algunas características a ver si les sirve para pensar los mitos de sus propias familias. ¿Cuáles son las características del mito entonces? Bien, primero que se transmite mediante historias orales o escritas. Orales tiene que ver con, pensando siempre en el álbum de familia, cuando el que está narrando las imágenes, ¿no?, del álbum siempre trae algún recuerdo. No solamente comenta lo que está en la imagen, sino que transmite de manera oral lo que le contó tal vez la persona anterior que habló sobre ese álbum, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá me cuenta el álbum de familia como se lo contó su abuela, mi abuela. Y a la vez, mi abuela se lo cuenta a mi mamá como se lo contó su propia mamá, ¿no? O sea, mi bisabuela. Ese modo de contarnos el álbum de familia es
la manera en que se transmite el mito. Porque, reitero, no solamente estamos hablando de las imágenes, sino que estamos trayendo a la conversación, a ese relato, puntos, referencias, recuerdos, y que lo interesante es que inclusive esos recuerdos ni siquiera son de la persona que lo está narrando, ¿no? Es la narración de una narración. La segunda característica interesante es que recrea una tradición. Bueno, nosotros, por ejemplo, para tal evento social, no sé, imagínense las fiestas de fin de año, bueno, esta familia para todas las fiestas de fin de año hacen tal comida, que es una comida que a la vez trajo a alguien que vino de otro país hacia América. Bueno, o que lo aprendió a partir de que tuvo una alianza de matrimonio con otra familia. Esta tradición se recrea permanentemente. ¿Bien? Y seguramente, a partir del rito, que ahora vamos a ver, también empieza como a repetirse, ¿no? Digo, si bien el narrador lo hace a su modo, el que escucha interpreta y transmite también lo suyo. Entonces digo, una vez que escuchamos ese relato del álbum de familia, cuando se lo transmitamos a otra escucha, lo vamos a retransmitir, tomando gran parte de esa primera narración, pero agregándole a la vez las propias experiencias. El mito utiliza un lenguaje poético y metafórico. Esto quiere decir que la narración mítica utiliza formas verbales que no pueden ser del todo comprendidas por el pensamiento lógico, sino que se expresa con imágenes, imágenes mentales, ¿no? Con metáforas, con modos diferentes de contar que lo vuelven mucho más poético, lo vuelven rico, interesante para la escucha, casi como estuviésemos hablando de un cuento. Se representa mediante símbolos. Bien, en este caso, nosotros estamos hablando que las imágenes son nuestros símbolos, las imágenes del álbum de familia son los símbolos que se representan o que nos permiten representar y repetir el mito, que mediante esas imágenes contienen las creencias, pero a la vez las transmiten, ¿sí? Y tienen un alto valor de carga emocional, ¿no? Digo, siempre se asocia en estas cuestiones de narraciones de estas características, hay un punto fuerte que tiene que ver con la emotividad. No solamente con el recuerdo, sino que ese recuerdo tiene que ver con emociones, de alegría, de tristeza, de felicidad, de bienestar, de sacrificio, ¿no? Pienso mucho tal vez en los álbumes de nuestros abuelos o bisabuelos que vienen de Europa, corriendo del hambre, corriendo de la guerra civil, sobre todo en España. Bueno, hay algo de esa emotividad que trae cargado, que se transmite al mirar el álbum de familia, que se transmite en las imágenes y en los modos de contarlo, pero que inclusive, aunque esa persona no haya sido quien sufrió en primera persona, tal vez, las consecuencias de la Guerra Civil Española, o de la Primera o Segunda Guerra Mundial, en Europa, se lo transmite a quien lo está contando. Y esa persona que lo cuenta lo vuelve a transmitir, reitero, reinterpretado, pero sigue estando presente esta emocionalidad. Y por último, constituye espacios compartidos de identidad de pertenencia. Y esto también es lo que nos establece en esas relaciones vinculares con el mito. Bueno, muchas veces podemos asociar, bueno, todas las familias españolas tienen un origen particular, o todas las familias de procedencia italiana, o todas las familias de procedencia polaca, o todas las familias de procedencia asiática. Inclusive familias de ascendencia de pueblos originarios acá en América, también constituyen sus propios mitos que los vinculan, que los hacen propios, que hacen que los integrantes de esta familia sean diferentes a los integrantes de otra familia, y de alguna manera hace que mantenga esa cohesión, esa red vincular entre los integrantes.
O sea, hay una sensación de pertenencia al grupo. Ustedes me dirán que tiene que ver esto con lo que venimos viendo hoy. Bueno, ahora vamos a ver que hay una parte fundamental del mito que lo vemos también en el mito de género, ¿no? En el rito y en el mito de género. Pero primero quería como poder introducir sobre cómo son estas características del mito y cómo también aparecen en nuestros álbumes de familia. Acá les quería hacer como una pequeña, medio como tratando de trabajar un poco este diálogo entre los presentes y este encuentro. Les traigo un mito popular, a ver si alguna reconoce de quién es, se los leo. Dice, cuenta la tradición oral que en las riberas del Paraná vivía una indiecita de rasgos toscos, llamada Anaí. Era fea, pero en las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tío Guarni con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos y su libertad. Esto es un mito popular argentino. ¿Se imaginan de qué mito estamos hablando? Tal vez no es tan común, pero es solamente la introducción, ¿no? Bueno, este mito es el que constituye el ceibo, ¿no? Que es la flor nacional argentina. A partir de este mito, que claramente es algo que se transmitió de manera oral, de pueblo en pueblo, de generación en generación, nos marca a nosotros como argentinos a partir, en este caso, de la flor nacional. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque es interesante que muchas veces los mitos son un párrafo, son algo breve, ¿no? Esto que vemos recién con sus características. El tipo de lenguaje poético, relacionado con la emotividad, que tiene que ver con poder explicar algo de lo que sucedió, pero que sigue sucediendo, algo del pasado que de alguna manera da cuenta de este presente. Entonces ahí aparece la relación de los guaraníes y los invasores españoles. Bien, y en este sentido, esa transmisión generalmente es de boca en boca, por eso hablamos tanto de oralidad o de narración oral, es cómo se va transmitiendo y cómo se va retransmitiendo. Y acá vamos a encontrar tres tipos de mitos, ¿sí? El sociocultural, el de género y el de familia. En particular, el sociocultural es un poco como el más sencillo. Son esos mitos sociales que sostienen una verdad incuestionable, ¿sí? Es un acervo inamovible, un hecho o conjunto de hechos que configuran una narrativa imposible de ser puesta en duda para aquellos que pertenecen a esa sociedad. Estamos hablando de mitos propios de pueblos o de sociedades que se reúnen bajo un mismo territorio, bajo un mismo signo patrio, por ejemplo, bajo una misma creencia, por ejemplo, cuando estamos hablando de mitos religiosos. Dice Cerda, a veces es cierto, los mismos anclan o se generan en determinados sectores de esa comunidad, mostrando ciertas fracturas o subculturas diferenciadas. No pertenecen a la racionalidad instrumental que prima en los sabores letrados, son de otro orden, o sea, no son lógicos, se configuran una realidad diferente y no por ello menos significativa o menos legítima. Esto es lo interesante también del mito, que no porque se configuren desde lo poético, desde lo metafórico, y no tenga un acervo desde lo lógico, tiene menos creencia o valor para esa comunidad que evidencia científica. Los mitos entonces juegan un papel central en la relación con la configuración de los valores de esa sociedad y las creencias de época. Y son sin duda un fenómeno producto de los imaginarios sociales.
Y en relación a esto, yo les traigo como ejemplo 3, hay muchísimos, ¿no? Digo, pero algo que nos marca como argentinos, 3 puntos claves de mitos socioculturales. Uno, el mito del gaucho. ¿Bien? Hay algo que tiene que ver, no nos vamos ahora a poner a profundizar sobre esto, ¿no? Pero digo, la configuración del hombre gaucho, como de la China, que acompaña al gaucho, para los argentinos y también para otros países de la región, tal vez en Uruguay, en Brasil tiene otro nombre, pero también hay una presencia de una figura parecida. Se empieza a configurar como mito. Digo, si bien tiene un punto de partida en la sociedad, en cómo estaba distribuida la sociedad, digo, hoy en día seguimos hablando de gauchos, empieza ese mito a ser como esa figura, empieza a ser una figura mitológica de una representación de tantas que tenemos los argentinos. Otra es la figura de Gardel, ¿sí? La figura de Gardel, de alguna manera, cohesiona a la sociedad, y sobre todo a la sociedad porteña, en el marco de la ciudad del tango. Bueno, y ahí también, si Gardel era uruguayo, si Gardel era argentino, si Gardel era francés, y es interesante que en esas discusiones, que tal vez son más fácil de saldar mediante investigación de archivo, bueno, siguen retroalimentando la figura del mito, ¿no? Digo, canta como Gardel, canta como los ángeles, canta como los dioses, el ruiseñor del abasto, bueno, empieza a aparecer nuevamente en este tipo de lenguaje más metafórico, más poético, una figura que, si bien ya no existe, por supuesto, sigue estando presente y se reutiliza permanentemente para, por ejemplo, caracterizar un modo de ser de los que viven en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? A partir del tango. Y que además tiene una proyección internacional, ¿no? Digo, la ciudad de Buenos Aires se constituye de alguna manera como la ciudad del tango porque tiene una mirada turística hacia otros países u otros interesados en el tango que viajan, por ejemplo, al Festival Anual del Tango. Y en la tercera imagen que le pongo, que también es un mito, es el de los inmigrantes europeos, ¿no? Digo, esta elaboración que muchos de nosotros hemos atravesado en algún momento, de que la Argentina está constituida, está creada, está poblada por los inmigrantes europeos. Bueno, claramente esto es un mito, la Argentina, como toda América, ya estaba poblada previamente por los pueblos originarios, y es el contacto entre los inmigrantes europeos, los inmigrantes de otros países de América y de América Latina, de la región, y los pueblos originarios, como se empiezan a dar muchas veces a partir de los conflictos de tierra y los conflictos entre los usos y las costumbres, se empieza a originar, hay algo que tiene que ver con ese modo de ser argentino, ¿no? Simplemente por tomar un ejemplo, y porque es de lo que más conozco que tiene que ver con Argentina. Estos mitos socioculturales también existen en el Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Chile, en todos los países y en todas las sociedades. Lo interesante es poder empezar a reconocer cómo estos mitos surgen a partir de un punto de realidad, pero después cómo se va aumentando y cómo siguen transmitiéndose y estando presentes. Si se animan a poner acá en el chat algunos otros mitos socioculturales que conozcan de sus países, de sus ciudades o de la Argentina, son bienvenidos. Tenemos un montón. Después tenemos los de género, ¿sí? Que es un poco lo que nos reúne hoy, ¿no? Bien, ¿qué son estos mitos de género? El mito de género que existen en todas las familias, que tiene que ver, como veníamos diciendo, entre lo masculino y lo femenino, siempre pensando en lo binario, reitero, hoy cada día empieza a aparecer un cuestionamiento a esta relación binaria del género, pero bueno, el encuentro de hoy, en función de la bibliografía y el marco en el cual me baso, los trabajos en lo femenino y en lo masculino. Tal vez en otros encuentros podamos sí, hablar de otro tipo de relaciones o identidades de género. Bien,
Pero estos mitos de género, entonces, son aquellos que describen, que nos modelan cómo debe ser ese comportamiento entre hombre y mujer, dicotomizados en roles de género. Por eso pensamos en estereotipos, porque el rol de género se traduce en un estereotipo porque no está, de alguna manera, está puesto en discusión hoy en día que responde a un modo que no le es natural, ¿sí? Que es una construcción. Entonces, estos roles se aprenden y se reproducen, como cualquier mito, de manera inconsciente, pero de manera inconsciente a partir de la narrativa. Y por lo tanto mantienen los valores de ese sistema social que en particular es la familia. Entonces, bueno, no todas las mujeres, si bien hay algunos puntos que tanto, pero no en todas las familias las mujeres tienen que tener los mismos roles, ni todos los varones. Hay familias que son más del tipo matriarcal, hay otras que son más del tipo patriarcal, y eso se transmite en nuestros álbumes de familia. Por eso, para poder comprender todos estos conceptos, cuando nosotros tenemos el archivo familiar, enriquece muchísimo, porque lo podemos ver. Algo que se me escapó de decir antes es que a veces los mitos no se transmiten solamente de manera oral, sino que también se transmiten de manera escrita, ¿no? Entonces, por ejemplo, por cartas. Muchas veces nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, o nuestros padres, guardan cartas que venían de, por tomar un ejemplo, de Europa a Buenos Aires, donde contaban cómo eran las condiciones de vida, donde contaban, bueno, cómo estaban viviendo, a qué se dedicaban. Y ahí, entre palabras, los que escribían, ¿no? Porque recordemos también que había muchos inmigrantes que eran analfabetos, pero en esas evidencias de lo escrito aparecían estos mitos que tenían que ver con conocía a alguien, conocía a tal familia, conocía a tal mujer, cómo eran las costumbres en Buenos Aires o en el interior del país. Entonces, en esas cartas también se empiezan a evidenciar, cuando tenemos el registro de eso y lo acompañamos con las imágenes del álbum de familia, empieza a aparecer esta posibilidad de vincular lo que se relató de generación en generación, lo que se relata en la carta, que es un documento de archivo muy valioso, y lo que vemos en las imágenes. Algunas familias tal vez no solían tener correspondencia, pero, por ejemplo, sí puede haber postales, ¿sí? A veces los álbumes de familia, además de fotos, tienen postales. Y en esas postales, muchas veces, del lado del dorso de la postal, se encuentra la fecha, se encuentra alguna palabra. Bueno, eso también nos sirve como punto de partida, como o elemento de análisis en ir encontrando este tipo de relaciones de mitos. Que reitero, pueden ser sociales, pueden ser de género, o pueden ser de familia. Recuerdo una vez que di esta clase, este encuentro, y una señora trajo fotos de su mamá, creo, sí, eran de su mamá cuando ella era muy chiquita, y mostraba a su mamá, estaban de vacaciones, y mostraban, por ejemplo, a partir de cómo se vestían. Entonces estaba su mamá y la mamá, una familia amiga, ¿no? Entonces podía haber una, por ejemplo, utilizaba bikini y la utilizaba malla enteriza. Estamos hablando de esto en los años 60, ¿no? Aproximadamente en Argentina. Entonces, y las postales que tenía asociadas a eso, porque eran vacaciones que también traían postales y que se enviaban a los que no se habían podido ir de vacaciones. Entonces, ella contaba que en esa postal que encontraba, que todavía era parte de su álbum, notaba esa diferencia, como una mamá se vestía de una manera como de la otra, que tenía que ver con los roles y los mandatos sociales de la procedencia bueno, por un lado, de su propia familia, que era la mamá con una malla enteriza, y la de la familia que acompañaba en las vacaciones, que era una señora tal vez un poco más a la moda, si quiere, o tal vez con otro tipo de roles, u otro tipo de estereotipos, o otro tipo de mandatos, donde mejor estaba en bikini. Bueno, entonces era interesante que ese recuerdo que ya tenía de esas vacaciones, nunca se lo había puesto a pensar en función de las imágenes que tiene de sus vacaciones, y que encima ese relato
que por un lado era de su propio recuerdo, también se veía enriquecido y se veía materializado a partir de un texto escrito en una postal, ¿sí? Que no lo había escrito ella, no recordaba, no sabía si era de su mamá, de su abuela, o quién lo había escrito, pero digo, había ahí en esas líneas muy cortitas algo que tenía que ver, que ella empieza a asociar con esto de los mitos de género, porque después empezaba a tener este recuerdo a partir de otras imágenes, de cómo ese modo en que tenían que vestirse las mujeres de su familia, se podía ver, por ejemplo, en otras imágenes de otras vacaciones, se podía ver en cartas, se podía escuchar a partir del relato, del recuerdo que ella tenía del relato de su mamá o de su abuela. Bueno, y ahí ella empezó a ver también cómo ella se vestía, qué lecciones tomaba, en particular en la vestimenta, ¿no? Pero digo, esto se puede ampliar mucho más. Que no le eran propias. Lo interesante era que no eran sus propias decisiones, sino que eran decisiones que tenían que ver con alguien que le había enseñado cómo tenían que vestirse las mujeres en su familia. O sea, nuevamente, construcción social. Valores transmitidos. Y acá tenemos, yo les traigo 3 ejemplos. Si ustedes se animan y se les ocurre alguno, lo pueden escribir en el chat. 3 mitos de género que son casi comunes a muchas familias, ¿no? El primero, que tiene que ver con el de matrimonio, ¿sí? El mito de género, esto vamos a ver que este mito en particular se relaciona con un tipo de rito que es el rito de pasaje, ¿sí? O rito de inicio, que es el inicio de familia a partir del matrimonio. El segundo tiene que ver con, un poco como lo decía Fernando, y bueno, estuvimos conversando, es esto de las tareas asociadas a lo femenino, ¿no? Bueno, en esta imagen tenemos una mujer que está pensando qué cocinar. Bueno, nuevamente, había algo, está ahí configurado en que los roles femeninos tienen que resolver, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con lo doméstico. Y el tercero, porque no solamente estamos hablando de los roles femeninos, sino también podemos hablar, y hay mucho para hablar, de los roles masculinos, el tipo de actividades de los varones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el deporte, el éxito, el liderazgo, la cuestión que tiene que ver más con lo grupal que con lo individual, la tarea de la responsabilidad por fuera de la casa y no al interior de la casa. Bueno, nuevamente, estos son mitos de género. Mitos de género que, como venimos viendo, se transmiten de una manera a la otra. ¿En qué momento nosotros aprendimos que el varón tiene que traer el dinero a la casa? Bueno, eso tal vez no tengamos ese recuerdo. Reitero que muchas veces esa transmisión ni siquiera es explícita, a veces es tácita. Bueno, acá el abuelo, el padre y el bisabuelo siempre fueron los que fueron a trabajar al campo, entonces a partir de eso la madre, la abuela y la bisabuela eran las que se encargaban de las cosas de la casa. Y ese modo de relatarlo de manera permanente es lo que constituye el mito. Yo se los hago así como bastante sintético, pero hagan el ejercicio de recordar los mitos de sus propias familias. Y cómo esos mitos se veían cristalizados diferentes para hombres y diferentes para mujeres. Y acá mismo, porque de alguna manera uno aprende un género, construye un género a partir de la familia, aparece el mito familiar. ¿Sí? Y el mito familiar es una historia que comparte solamente esa familia, que la hace particular, que la hace única, y que se relaciona muchas veces con los orígenes de la familia, o, como veníamos diciendo, de sus ancestros. Y responden siempre a una pregunta que es el de dónde vengo, ¿no? Que nos hace sentir, bueno, como decíamos antes, parte de una familia nuclear, particular, integrantes,
muchas veces de esa familia que es la que convive en una casa, y a veces es una familia más extensa. Pero a veces estas preguntas, ¿de dónde vengo?, no solamente arrastra en su respuesta, arrastra en su relación mitológica el origen propio de un país o un continente, sino también el de dónde vengo es cómo eran mis padres, cómo eran mis abuelos, cómo eran mis bisabuelos, y cómo se amplía eso, ¿no? Digo, cómo eran mis tíos, cómo eran mis tíos abuelos, cómo era la familia de la madre, cómo era la familia del padre, de los abuelos. Entonces, ahí empieza como a constituirse el dónde vengo, y también el cómo soy. Porque esa transmisión empieza a introducirse en los modos de ser de maneras inconscientes, desde la repetición, pero nuevamente desde las imágenes. Hay muchas maneras de transmitir los mitos de forma familiar. El fuerte, y porque de alguna manera es lo que nos reúne hoy, tiene que ver con el álbum de familia. Yo ahí un poco siempre invito a los que, con los que llevo a cabo este encuentro, es quienes tengan la oportunidad, vuelvan a ver sus álbumes de familia, pero con la voz de alguien que se los narre externamente, es decir, de su mamá, de su papá, de sus abuelos, de sus tíos, alguien que no sean ustedes, o sea, y tomen nota, observen, escuchen atentamente qué es lo que dicen, ¿no? Digo, ¿cuáles son esas respuestas, tal vez a algunas preguntas, sobre los orígenes de la familia, sobre los miembros, sobre su constitución, que vienen de recuerdos, pero nuevamente se sintetizan, se materializan en las fotografías. Acá les pongo como algunos mitos de familia, pero pueden haber un montón diferente para cada una de ellas. El origen, ¿no? El pueblo, el origen más remoto, acá. Cómo se festejan las fiestas. Pensemos que las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, a veces pueden ser, por ejemplo, los carnavales. Estoy pensando en fiestas tradicionales argentinas. Ustedes, si quieren, ayúdenme con las de sus ciudades. Tienen un modo de ser festejadas o celebradas al interior de la familia. No todas las familias celebran de la misma manera la noche de Año Nuevo. No todas las familias celebran de la misma manera la Navidad. O celebran, bueno, los carnavales. Hay algunas familias que le dan mayor espacio a la celebración del carnaval y otras que no. Bueno, eso es interesantísimo porque se constituye como un mito. Bueno, en esta familia nosotros celebramos de esta manera. Y se repite generación tras generación, hasta que tal vez en algún momento se empiezan a cuestionar estas cuestiones. Y en ese cuestionamiento, y en ese hacer de nuevo, en ese reconstruir, quedan indicios de esos viejos mitos. Algunos, no todos los mitos tienen por qué ser reconstruidos, hay mitos que de alguna manera son interesantes, nos gustan, nos hacen sentir parte de eso, y los reformulamos, los actualizamos, o simplemente los repetimos de la misma manera, porque nos conecta con esos otros miembros de la familia. Pero lo interesante, o por lo menos lo que a mí me parece interesante, es podernos verlos, cuestionarlos, entender qué es eso, qué es un mito, y cómo ahora, vamos a ver, se transmite mediante un rito. Las vacaciones, por ejemplo, bueno, ¿qué tipo de vacaciones son? No sé, hay familias que hacen vacaciones siempre de camping, o hay otras que prefieren siempre hacerlo en la casa de la costa, o en la casa de la montaña. O los padres se van de vacaciones y los hijos se quedan en la ciudad, y en otro momento los hijos se van de vacaciones o van a la colonia de vacaciones. O tal vez no hacen vacaciones, no solamente por una decisión económica, sino por una decisión de idiosincrasia, ¿no? Digo, no, ciertas familias que no hacen viajes de vacaciones. Bueno,
¿cuáles son los puntos importantes para esa familia? Las bodas. Hoy en día, por ejemplo, me comentaba otra compañera que ya no, en su familia ya no se celebran matrimonios, no se celebran bodas. La generación más joven se ponen de novios y se van a vivir juntos y tienen su familia, pero no hay una celebración de ese pasaje, ¿no? Que es este rito de inicio de la familia. Bueno, ¿qué es lo que sucede con eso? Digo, ¿hay un cuestionamiento a eso o hay de alguna manera una coyuntura social que acompaña ese tipo de decisiones de no casarse? O se casan más adelante. O es una familia que tal vez nadie se casó, excepto, no sé, los abuelos o los bisabuelos. Y de ahí en adelante, todos los matrimonios no fueron celebrados. Bueno, esto empieza cada vez a tener una mayor discusión, y es interesantísimo poder ponerlo en discusión. Bueno, hacia nosotros mismos, por supuesto, pero también hacia el marco social que nos rodea. Y después del mito, que reitero, es algo que se expresa de manera oral o escrita, pero que se transmite de miembro a miembro, se materializa en el rito. ¿Sí? Y este rito es una estructura, ¿no? que de alguna manera da cuerpo a ese mito, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, es un tipo de rito. El bautismo es un tipo de rito. El bar mitzvah es un tipo de rito. Que, reitero, algunas familias lo celebran y otras no. Pero en ese rito que se va transmitiendo generación tras generación, que da cuenta de los valores y las creencias de cada una de estas familias, hay espacios asociados a lo masculino y espacios asociados a lo femenino. ¿No? Estas tradiciones culturales, que nosotros lo vemos en ceremonias, también están estereotipadas. En sí mismos son ritos estereotipados, pero dentro de esos estereotipos de los modos de ceremonia, también están los ritos de género. En particular, yo les traigo 5 ritos, hay más, me parece que para el encuentro de hoy era interesante ver estos 5, el cultural, el social, el familiar, el de muerte y el de género. Vamos a hacer énfasis en el de género, pero está bueno ver un poco como los anteriores, porque nos da cuenta que todos están asociados al género. Digo, el modo de ser hombre, ser mujer, reitero siempre esta aclaración, desde un modo meramente binario, aún a esto están asociados a cada uno de estos ritos. Por ejemplo, en el rito cultural, el bautismo y el no. Y en este punto, es un rito de introducción. ¿Sí? Es un rito, está bien que coinciden con ritos religiosos, en algunos casos no son, digo, si bien son religiosos, no son culturales, o sea, se repiten, sin un sentido religioso realmente, pero son un modo de introducir a ese nuevo miembro de la familia a esta familia. ¿Sí? Por eso es cultural, pero también es religioso, en este caso en particular. El rito social, bueno, el nacimiento de un bebé, ¿sí? Y la presencia de ese bebé en esta nueva familia. Las fiestas, los egresos, ¿sí? Para una generación muy importante de argentinos, el haber egresado de la escuela primaria, después de la escuela secundaria, y hoy, en muchos casos, de la universidad o de los estudios superiores, es un rito social de mucho peso. ¿Bien? Y en este sentido, es interesante ver, bueno, este rito de pasaje, como el anterior, era de ingreso a la familia, o ingreso a un grupo cultural, religioso particular. Este rito social, ¿cómo se ve en mi familia? ¿Cómo nosotros fotografiamos, construimos memoria de archivo para este tipo de rito social? Porque inclusive
Cuando este tipo de imágenes no aparecen en el álbum, pero sí son parte de la vida de Dios. En esta familia todos han egresado de título universitario, o todos han hecho título secundario, pero no hay fotos de esos momentos. Esa ausencia de imágenes da cuenta de la importancia, o no, de ese rito social en el marco de esa familia. Siempre recordemos que lo que no está, lo que no es observable, lo que no se encuentra, lo que está invisibilizado por falta de imágenes en los archivos familiares, también está contando algo. Está diciendo algo del marco de lo no dicho. El rito familiar, particularmente, ¿no? Y acá tenemos, bueno, una familia como parental, una celebración y un matrimonio más del tipo heteronormativo. Entonces, en relación a esto, ¿cómo se constituye la familia? Si bien los ritos culturales y sociales se asocian con lo familiar, particularmente el inicio de cada familia, la constitución y el sostenimiento de cada una de estas familias se mantiene mediante diferentes tipos de ritos. Y ahí aparece la tradición, ahí aparecen los valores, ahí aparecen las creencias, y ahí es lo que yo los y las invito a, y a cuestionar esos ritos, no cuestionarlos por el simple hecho de cuestionarlos, sino a reflexionar sobre ese tipo de ritos, y poder encontrar puntos de contacto con nuestro presente, y con toda la línea de ascendencia. El rito de muerte, cada familia, pero particularmente porque se estructura en cada sociedad, celebra la muerte u homenajea la pérdida de un ser querido de formas distintas. Acá les pongo 3 imágenes, pero no es la idea profundizar sobre esto. Y sí, es el rito de género, porque nuevamente esto deviene de cómo cada familia transmite a sus varones y a sus mujeres las condiciones de su rol. Y nuevamente, a partir de eso, y de poder observarlo, y de poder ponerlo en discusión, es que se puede generar un cambio, si es que necesitamos que ese cambio suceda. Tres imágenes en particular. La primera tiene que ver con la fiesta de 15, que hoy, si bien es un rito de pasaje de la niñez a la adultez, en sus orígenes tenía que ver con que en cierto momento, en algunos países a los 15, en otros países a los 16, se presentaba en sociedad a la niña de la casa, ¿no? Y presentar en sociedad de alguna manera era poner a disposición de posibles candidatos para contraer matrimonio con esa nueva adulta, de alguna manera, y así construir una familia. Entonces, hoy en día, si bien ya no tiene ese mismo resultado, porque las cosas por suerte han cambiado, se sigue celebrando esto de la fiesta, por lo menos acá en Argentina, la fiesta de los 15, donde es un momento, es un evento importante. Por más que no tenga esta relación de presentar a esa niña en sociedad, hay algo que se sigue sosteniendo, que todas las familias, o gran cantidad de familias, celebran la fiesta de 15. Bueno, ahí es interesante pensar. Este rito de pasaje, particularmente del género femenino, ¿con qué mito se asocia? ¿Por qué mi familia sigue celebrando este tipo de ritos solamente por tener un momento de celebración, por un momento de encuentro de la familia? Bueno, ahí es interesante que cada una pueda hacer se puede hacer esa pregunta, tal vez encontrar cuál es el origen de este rito en mi familia. ¿Todas las mujeres festejaban la fiesta de 15? Sí, no, bien. Cuando se celebraba, ¿tenía que ver con esto de presentar a la mujer en sociedad? No, tal vez tenía que ver simplemente con poder
dar cuenta de un avance patrimonial o de una mejora patrimonial de esta familia que puede celebrar una boda con todo lo que implica, perdón, una boda no, una fiesta de 15 con todo lo que implica. Bien. ¿Qué pasa con los ritos de género masculino? ¿No? Por ejemplo, acá hay en algunos lugares de Canadá y de Norteamérica sobre todo, hay un rito de pasaje que tiene que ver con la casa. Entonces, se lleva al niño, que se supone que se ha vuelto hombre, ¿no? Porque, por una cuestión cronológica, no porque tenga que ver con la madurez del niño, a casar por primera vez. A casar, no solamente acompañando, sino a tener un arma y encontrar, en este caso, bueno, un animal, y asesinarlo en pos de una casa, de este rito de cambio de pasaje. Bien. Y acá lo interesante, y en la tercera, muchas veces tiene que ver con, esto sucede mucho en África, en peleas entre varones, ¿no? Digo, ese rito de pasaje tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con una competencia cuerpo a cuerpo entre dos varones en un momento establecido. Y acá les traigo 3 ejemplos, ustedes se animan y escriben algunos de sus ritos de pasaje. La iniciación sexual del varón era un rito de género también, totalmente, Elena, totalmente. Tengo relatos de personas que han hecho este taller, donde cuentan, si eran varones, bueno, que los llevaban a un lugar en particular, que muchas veces tenía que ver con un espacio de prostitución, donde las mujeres eran forzadas, o sea, una situación realmente muy, muy tremenda, tanto para los varones como para las mujeres, y bueno, estaba como esta iniciación sexual a cierta edad, no sé, a los 18, eso iba variando en cada familia, ¿no? Y se celebraba, ¿no? Iban todos los varones de la familia, y se hacía la iniciación sexual de ese varón, que tal vez era un niño, y tal vez un niño madura, pensando en esa maduración, y lo estaban forzando a hacer algo que no estaba queriendo hacer. Bueno, ahí aparece esto del estereotipo de género. Nuevamente ese rol que tiene que cumplir por ser varón. Y si lo pensamos desde la mirada de lo femenino, esa iniciación sexual de la mujer tenía que ser en el marco del matrimonio. O sea, la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio porque tenía un mayor valor, entre comillas, por favor, social y jerárquico en el marco de esa relación tal vez entre dos familias. Bueno, tal cual, Elena. Entonces, la iniciación sexual es un rito de pasaje de la niñez a adultez, entre otros que hay, pero que además tenía implicancias directas sobre el género y sobre la sexualidad de cada uno de sus integrantes. Entonces, en ese sentido, estas sí son cuestiones que están buenas poder cuestionar. Pero, retomando lo que dice Elena, y mostrando acá esto que les traía, los ritos de género, en lo que son los varones, tienden a estar asociados a la violencia, a la fuerza, al peligro, inclusive la autopreservación, en el sentido de que se exponen a situaciones de mucha vulnerabilidad. Y en el caso de los ritos de lo femenino, de las mujeres, del género femenino, tienden a ser cuestiones que es mostrarse, estar dispuesta para un otro. En muchos casos tiene que ver con el salir de la casa, el pasar del cuidado de la figura masculina de la familia al cuidado de otra figura masculina. Bien, este tipo de ritos nosotros los podemos ver sintetizados en las fotos del álbum de familia. Entonces, a veces no podemos estar presentes en ese rito, pero sí podemos ver las imágenes, y hacemos el camino a la inversa. Vemos las imágenes, que son nuestros símbolos, que sintetizan el rito, porque observa ese rito. A partir de poder observar ese rito, podemos empezar a ver los orígenes del mito
que dan inicio a este rito, y cuando encontramos, a partir de la narración, de la oratoria, de la transmisión oral, escrita, como hablábamos antes, de ese mito, empezamos a encontrar cuáles son los roles asociados a lo masculino y a lo femenino, ¿no? Entonces es casi como que el álbum de familia nos permite hacer una investigación a la inversa, desde la materialización del mito, o sea, la materialización de esos roles de género que veníamos conversando al principio, pasando por cada una de esas etapas. Por último, yo les proponía un ejercicio al inicio del encuentro, si podían tener alguna foto familiar de ustedes, ¿no? De sus propios archivos, porque las invitaba a hacer un ejercicio. Si quieren, lo podemos hacer ahora, si tienen alguna foto ahí a mano. ¿Tienen alguna foto a mano? Como para hacer ejercicio, o si no, se los puedo plantear, y ustedes los hacen en otro momento. Cuéntenme si tienen alguna foto a disposición. ¿Hay alguna? Bueno, yo si quieren les cuento un poco como el ejercicio que tenía pensado, y ustedes lo pueden hacer en otro momento, si tienen alguno de sus álbumes a disposición en otro momento. La idea es encontrar una foto de un miembro de la familia que ustedes conozcan, o sea, puede ser algún padre, o de algún abuelo, o de algún tío, pero digo, alguien que ustedes tengan como un vínculo, o hayan tenido un vínculo más cercano, tanto de un hombre como de una mujer. A partir de esas dos imágenes, lo que les propongo es hacer un análisis breve, cortito, ¿no? Como para ir incorporando algunos de estos conceptos, que tiene que ver particularmente con, esperen que les voy a mostrar esa imagen para que lo recuerden, el espacio social, ¿sí? Digo, esta construcción del género, si bien habíamos visto tres espacios, ¿se acuerdan? El relacional, el interior y el social, solamente que nos quedamos en el espacio social, y hacer un pequeño análisis, reitero, breve, sobre cómo se vestían, cómo eran las relaciones de ese integrante masculino o femenino con otros integrantes que ustedes recuerden, por eso tiene que ser alguien que ustedes que tengan contacto directo. ¿Qué ritos sociales se acuerdan que hayan atravesado ese hombre y esa mujer que tienen en sus imágenes? Y por último, ¿cuáles eran sus ocupaciones? ¿Cuáles eran sus oficios? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué deportes? ¿Qué hobbies? Entonces, poder hacer dos listas por cada una de las imágenes, o sea, de una masculina y de un integrante femenino. A partir de eso, les propongo elegir, por ejemplo, a partir de los ritos, sobre todo, que es lo que más nos interesa para poder pensar en los roles de género, cuáles de esos ritos estaban asociados o atravesó ese varón, cuáles atravesó esa mujer. De esa nueva lista de ritos, ¿cómo lo ven? Si tienen otras imágenes, ¿no? Ahí como empezar a ampliar el álbum. Bueno, hay ritos, hay evidencias fotográficas de los ritos que atravesó esta mujer, no sé, de su boda, de sus 15, de sus vacaciones, de su fiesta de egresados o de su egreso. Bueno, todos esos ritos, ¿qué evidencias fotográficas tienen? Entonces, ahí van a tener de una imagen, pueden que tengan, no sé, 5 imágenes más, una por cada uno de los ritos, o tal vez tengan más, ¿no? Lo mismo para los hombres y para las mujeres. A partir de ese trabajo, o sea, de esas imágenes que tienen, poder caracterizar, o sea, qué es lo que ven en las imágenes. Puntualmente, ¿cuáles son los observables en esas imágenes? Por ejemplo,
los asociados a lo femenino y los asociados a lo masculino. Esto que decíamos recién, bueno, en lo que tiene que ver con lo masculino aparecen, son oficios, trabajos o deportes que tienen que ver con lo riesgoso, son ritos de pasaje, como nos decía Elena, no creo que aparezcan imágenes, pero ojo, a lo mejor pueden aparecer de iniciación en la sexualidad, en el matrimonio, cómo aparecía el varón, cómo aparecía la mujer. Esto tal vez vimos algo la semana pasada. Bueno, poder caracterizar, pero a partir de las imágenes, ¿eh? ¿Cómo eran esos ritos en el varón? ¿Cómo eran esos ritos en la mujer? Y después, cuando tenemos esto, porque ahí ustedes tienen su símbolo, ¿sí? Tienen su símbolo y tienen su rito. Hacer el ejercicio, pueden preguntarle a esa persona, o pueden tal vez ustedes tomar el recuerdo, hacer como el esfuerzo de recordar, qué mitos están asociados o encuentran asociados entre esa foto, que es nuestro símbolo, ese rito, que es lo que nos está mostrando, y el mito. Y pensar si ese mito es un mito que se transmitía de generación en generación. ¿Cómo se transmitió ese mito? ¿Ustedes tienen recuerdo de ese mito? ¿Hay otros integrantes de la familia que también responden a este mismo mito? ¿No? Digo, es un ejercicio interesante porque a partir de 2 ejemplos en concreto, uno puede hacer como la reconstrucción de los ritos, de los mitos, de los roles de género, y cómo esos mismos roles de género se repetían en otros integrantes de la familia, tanto de varones como de mujeres. Y ahí se puede empezar a como hasta reestructurar el propio álbum de familia, el propio archivo familiar, desde todo lo que tiene que ver con este tipo de mandatos, ¿no? Digo, como de alguna manera recuestionar los propios roles de género, indagar sobre esos estereotipos, es decir, donde están asociados específicamente a un mandato, y cómo todos los integrantes de esa familia los han repetido. Y hasta inclusive sería maravilloso y muy rico si encuentran que algún integrante de la familia, tanto de los roles masculinos como de los roles femeninos, rompieron con ese rito, no cumplieron con ese rito, no fueron parte de ese mito, o sea, se alejaron de ese mito. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta? Bueno, ¿por qué no hay imágenes de esa persona celebrando ese rito? ¿Por qué no hay imágenes de esa persona? Entonces ahí aparece la evidencia de que fue expulsado de la familia, porque no cumplió con ese mandato social, cultural y de género, o no, o tal vez a partir de ese integrante hubo un cambio para el resto de los integrantes, ¿no? Entonces, y sería muchísimo, también de muchísima riqueza, si además lo pueden relacionar con la coyuntura social y cultural del país de esos integrantes en ese momento. ¿A qué respondía esa ruptura con el rito? A ese correrse del mito, en relación a lo que estaba pasando en ese país en ese momento. Es un ejercicio que está bueno, yo quería que lo hiciésemos juntos para como compartir un poco de sus miradas o si surgían preguntas, pero bueno, no pasa nada, lo pueden hacer ustedes en otro momento, con más tiempo, si quieren, con el álbum de familia, y si quieren, yo les dejo mi mail, me pueden escribir y me pueden compartir lo que les haya parecido o lo que les parezca interesante, preguntar, o bueno, o simplemente contarme qué les pareció. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar.
con lo que quieran decirnos. Bueno, si no, si después aparece alguna pregunta, ahí yo les dejo mi mail, me pueden escribir cuando quieran. Sí, cómo no, mira, se los escribo acá. Se llama, la fotobiografía, y la autora es Fina Sáenz. Ahí les puse, Elena, la fotografía de Fina Sáenz. Hola, Paula, ¿cómo estás? ¿Nos querías hacer alguna pregunta? Dice, me sumé más tarde, pero quería saber si vieron el tema de la foto familiar en donde el hombre siempre estaba sentado. Bueno, eso, Paola, no lo vimos hoy en particular, y sí tiene que ver con el rol del pater family. Sí, no lo vimos hoy en particular, lo vimos la semana pasada, en el encuentro sobre introducción al álbum de familia, y los roles, no tanto pensado desde el rol de género, sino los roles de los miembros en las fotos de estudio del álbum de familia. Pero, si bien no lo dije en ese momento, está bueno que lo traigas, porque tiene una relación directa. ¿Sí? Digo, la familia del pater family, o del padre de familia, o del patriarca, es un rol de género, es un estereotipo del rol de género, porque marca la importancia de esa figura del varón por encima del resto. Las relaciones vinculares y periféricas que se dan en el marco de su presencia, que como bien decís, siempre aparecía generalmente sentado en el centro, la mujer al lado, parada, tal vez tocándole el hombro, tal vez sin tocarlo, y todo el resto alrededor, el resto de la familia alrededor. Esto es uno de los observables que hablábamos la semana pasada, pero que hoy hablamos también, porque nos permite distinguir quién era esa figura, y cómo esa figura masculina tenía una responsabilidad, pero que también generaba modos de ser para el resto de los integrantes. Y si lo pensamos a la inversa, cómo los niños, que después fueron adultos, tomaron como modelo de ser varón, o las mujeres de ser mujer, a partir de la figura de ese pater family, ¿no? De ese padre de familia. No sé si un poco respondo a tu pregunta, pero sí, es interesantísimo ese modo de construir relaciones a partir de esa imagen en particular. Bueno, y todo este recorrido que podemos ir haciendo a partir de cómo se veía, así como el pater family, también la mujer de familia. Tengamos en cuenta que no todas las familias son patriarcales, si bien la mayoría lo son. Es interesantísimo el análisis de algunas familias de familias, por la redundancia, matriarcales, donde la presencia de la mujer es mucho más notoria y fuerte que la del varón, y que si uno hace un recorrido, muchas veces esos varones son varones que están ausentes, varones o que tenían características de ausencia o de mayor debilidad, inclusive de varones que por algún motivo, tal vez de salud, no tenían la misma presencia ni el mismo poder de decisión que las mujeres. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esas familias? Bueno, eso da para un análisis en sí mismo, pero es interesantísimo. Entonces, así como está el rol de pater family o de padre de familia, también se puede analizar el rol de la matriarca. Que en ese caso, les robo 5 minutos más, a veces esa presencia de la madre, de la mujer, que toma decisiones muchas veces estereotipadas o pensadas desde el rol de lo masculino, no eran en las imágenes del álbum muchas veces
se ve, se observa, pero no eran tan notorias, no estaban tan visibilizadas como las del pater family. O sea, cuando se hacen fotos, o cuando se ven fotos del álbum de familia, del padre de familia, se entiende que es el padre de familia, quiénes son las decisiones, cómo se estructuran los miembros alrededor, cuál es el espacio y el rol que ocupa cada uno de los miembros, y está explicitado. En el caso de los álbumes de familia, donde, reitero, la familia es más del tipo matriarcal, esto no es tan claro. Y a veces se puede observar por la ausencia de varones, o de la ausencia de este padre de familia en las imágenes, y a veces se puede recuperar a partir de la narrativa, ya sea oral o escrita, de los que nos relatan el álbum. Nada, es un tema apasionante, pero bueno, que da para mucha tela para cortar, muchas imágenes para ver, y mucho para conversar. Tal vez en un próximo DC lo podemos encarar desde ese lugar. Sería interesantísimo ese recorrido. Bueno, si no tienen más dudas o preguntas, ahí Fernando les dejó, es interesante también en los ritos de género observar el tema del luto en las fotografías familiares. El llevar vestimenta negra para las mujeres, por ejemplo, y listón negro para los varones. Totalmente, Elena. Yo, bueno, como no era el tema de hoy, no me metí mucho en eso, viste que había esto del rito de muerte, pero la bibliografía y los estudios, mucho lo que dicen, por ejemplo, la mujer tenía que llevar ese luto durante un año, ¿no? Dependía mucho también de cada familia, pero mínimo a veces era un año. Si se casaban, por ejemplo, si había muerto el padre, la hija tenía que utilizar luto, inclusive para casarse. No, si era la viuda directa, no podía verse en público, solamente tenía algunas actividades permitidas y siempre de negro. En cambio, el varón, esto que vos decís, tenía solamente que llevar un listón negro, podía seguir con sus actividades, se lo podía ver en público, podía casarse, aún estando de luto, y no tenía los mismos mandatos de género que las mujeres, ¿no? Por supuesto que tenía mucho más permisos sociales el varón de luto que la mujer de luto. Sí, totalmente, Elena. Bueno, en este libro que yo les recomiendo hay todo un capítulo sobre los roles los roles de género, los ritos de muerte, que va contando también en función de diferentes sociedades. Es muy rico esto para leer. Para leer, para investigar, para indagar, por supuesto. Pero sí, totalmente, Elena, tal como decís. Bueno, como les decía, ahí Fernando les estuvo poniendo la agenda y el programa de los diferentes talleres y cursos del DC. Así que, bueno, ojalá se puedan sumar a otros, ojalá estén con ganas de poder ver algún otro, que hay un montón y que son súper interesantes. Bueno, Lena, gracias por sumarte los dos. Un gustazo, la verdad. Ahí Fernando les deja donde pueden volver a ver las charlas. Paola, si te perdiste la del lunes pasado y te interesa, van a estar ahí en el canal de YouTube de Conferencias DC, que les está pasando Fernando, y tal vez podés verlo ahí. Buenísimo, Paola. Bueno, ha sido un gusto compartir este ratito de la mañana. Les dejo un saludo muy grande y que tengan una hermosa semana.